Hola, me encuentro acá con Osvaldo Puccio Huidobro y es un amigo y es un testigo de una época y particularmente de un día. Estamos hoy es el 11 de septiembre del año 2019 y vamos a hablar con él del 11 de septiembre del año 1973. Pues bien, desde acá donde nos encontramos, en la explanada del museo, puede verse un árbol grande, muy grande, que está como a una cuadra de distancia de acá. Eso está en la calle Santo Domingo con Matucana. Santo Domingo con Matucana. ¿Por qué es importante ese árbol, Osvaldo? No, ese árbol está en mi casa, en la casa en que nosotros crecimos, una casa en que discurrió mucha amistad, mucha política. ¿Tú vivías ahí entonces? Nosotros vivíamos ahí, mi familia vivía ahí. Era una casa que era muy frecuentemente visitada por el presidente Allende, antes que fuese presidente desde luego, por dirigentes de la izquierda, del Partido Socialista, del Partido Comunista, intelectuales. En esa casa preparamos muchas actividades estudiantiles. Yo era dirigente del Instituto Nacional, el primer foco de luz de la nación, una gran institución republicana que ahora quieren destruir los que quieren destruir la democracia y la institucionalidad. Y desde esa casa, el día 11 de septiembre, salí con mi padre, que era secretario privado del presidente Allende, a La Moneda, el día del golpe, muy temprano en la mañana. Osvaldo, mira, para que ubique que nos están mirando en este momento, hoy se está reproduciendo en este momento, exactamente minuto a minuto, el audio de distintas radios tal como se presentaron el 11 de septiembre del 73. Por eso ustedes van a escuchar de fondo bandos musicales, van a escuchar también la radio Magallanes todavía, porque aún, según la hora en que estamos, aún no ha ocurrido el gran discurso del presidente. Ya he hablado antes, pero todavía no ha ocurrido el gran discurso del presidente, tampoco ha ocurrido el bombardeo de la Moneda en este momento, a esta hora, pero el 11 de septiembre del 73, Osvaldo va llegando a La Moneda. Exactamente, llegamos muy temprano en la mañana, fue de madrugada que avisaron a mi casa que se había desatado el golpe por lo demás que flotaba en el ambiente del Chile de ese tiempo. Mi padre se comunicó con la casa del presidente y ahí me dijeron que el presidente iba saliendo a La Moneda. Estamos hablando de las 6:30, 7 de la mañana. Nosotros partimos por nuestra cuenta y llegamos casi simultáneamente con el presidente Allende ese día 11 al Palacio de la Moneda, que ya estaba rodeado de tanquetas de carabineros, pero en ese momento apuntando hacia afuera, o sea, cumpliendo con su deber, protegiendo la institucionalidad. En defensa de la moneda. En defensa de la moneda, en defensa de la democracia, en defensa de Chile. Sí. Luego dieron vuelta los tanques, claro. Pues tú llegas ahí y ¿cómo fuiste? ¿Con jeans? ¿Con parca? No. Yo te contaba hace un rato, ese día yo tenía una prueba, era estudiante de la Escuela de Derecho, tenía una prueba. En esos tiempos uno se vestía un poquito mejor para dar los exámenes. Entonces, en un acto de optimismo notable y
partí con mi mejor pinta a la moneda pensando que el episodio lo iba a poder dominar o lo iba a poder abatir el presidente Allende, y luego yo iba a seguir viaje a la escuela y iba a cumplir mi deber universitario. La vida diría otra cosa muy distinta. Y cuando llegas, ¿qué ambiente había en la moneda? Al llegar a la moneda había un ambiente, yo diría, de primero informarse. Yo me quedé un rato muy largo en la oficina de mi padre, entraba y salía gente. Él se fue al gabinete del presidente Allende, donde permaneció prácticamente toda la mañana con los movimientos que hubo dentro de la moneda. Yo diría la moneda el día 11, para no entrar en mayores detalles, tiene 3 momentos. Uno, el inicio del día hasta que se retiran los generales de Carabineros. Estaban ahí, se podrá decir, solidarizándose con el gobierno, con el presidente, un grupo significativo de generales de Carabineros que luego se retiraron. Luego, hacia las 10:30, 11 de la mañana, salió el grueso de las personas, luego de un acto muy notable. En un momento el presidente Allende, en lo que era el patio de abajo de la presidencia, que es una geografía distinta a la actual de la moneda. Ahora en ese patio se llama, creo, el patio del Canelo, ¿sí? El presidente Allende se subió a una banca, se congregó toda la gente que estaba en el edificio, y él hizo un notable discurso o arenga hacia la gente de una enorme generosidad, en que yo a veces lo comparo. Eso no salió en la radio, ¿no? No, era interno a la gente que estaba ahí. Ya. Hay en la Biblia, en el Levítico, un pasaje en que están las excepciones a los que van a la guerra. Y Allende, con mucha generosidad, empezó a darle razones a la gente para que saliera de la moneda. ¿Ya? Hay un hecho notable, de enorme coraje moral, porque era el ambiente que había. Un gran folclorista, periodista que trabajaba en la moneda, levantó la mano y le dijo al presidente Allende: presidente, usted me va a perdonar, yo nunca he usado un arma, tengo miedo y me voy a ir. O sea, porque mucha gente ahí salió y quedaron más o menos los 40 que habrán sido, que quedamos finalmente ya a estas alturas esperando el bombardeo ahí. ¿Ya sabías que iba a haber un bombardeo? Sí, ya se sabía. Ya. El presidente Allende ahí tuvo un diálogo conmigo que a mí me halaga mucho en lo personal, él me marcó mucho. Él me pidió que yo me fuera y yo le dije que no, que quería quedarme ahí a lo que sucediera. Y él me dijo una frase muy linda, me dijo: mira, un presidente no puede exigirle a un joven revolucionario que no esté donde él cree que le corresponde.
me quedé ahí. Ahí hubo diálogo con los militares. ¿Él siempre hablaba así o esa vez estaba hablando como para la victoria ya? ¿Qué crees tú? Yo creo que hay de las dos cosas. Yo no tengo recuerdo de mi vida sin Allende en mi casa. O sea, Allende es un personaje que fijó la trayectoria de mi familia antes del 73 como un personaje cotidiano, casi permanente, y después como una figura tutelar de nosotros. Mi hijo mayor se llama Osvaldo Salvador, lo que no sé si fue buena idea ponerle tanto nombre al niño, pero bueno. Pero ese día estaba... Él siempre era Allende. Era muy raro que si yo a veces íbamos a pescar juntos con él o alguna vez, siendo yo muy niño, el viejo Pascuero nos trajo un tren eléctrico y él llegó el 25 muy temprano a mi casa a jugar con el tren eléctrico, lo que fue una desconsideración completa con los regalados. Pero en general él tenía mucha conciencia de su rol, situación, pero ese día obviamente era un día especial, obvio, no estoy diciendo nada, sino casi una vulgaridad obvia, era un día muy singular. Y mi imagen como adolescente, como muchacho, como adolescente, tenía 20 años, del presidente Allende, de Salvador Allende, era que él estaba en un singular estado de plenitud del alma, de enorme, si se puede decir, paz interior. Él sabía a lo que se enfrentaba y él estaba consciente cuál iba a ser su final ese día. Yo no tengo duda que era el que tenía más conciencia de todos cuantos estábamos ahí. Te lo digo desde el punto de vista de la profundidad del alma, de la conducta humana. Bueno, se fue el grueso de los compañeras y compañeros que estaban ahí, nos quedamos, se dispuso el grupo a defender la moneda. Hubo un primer anuncio que a las 11 de la mañana iba a ser el bombardeo, luego se postergó a las 12 y efectivamente a las 12 cayeron los rockets que cayeron en el edificio. A las 11. Bueno, hagamos un minuto de paréntesis y continuamos la conversación. Se advierte que a partir de este instante está absolutamente prohibido la presencia de grupos de personas reunidas o transitando en las calles. Bueno, continuamos en esta conversación tan importante con Osvaldo en un día que es una efeméride infausta, porque es el 11 de septiembre, hoy, del año 2019, y estamos recordando lo que pasó el 11 de septiembre de 1973. Y Osvaldo nos está diciendo que está en la moneda y que encuentra que el presidente, hoy día lo ve con mayor claridad, estaba con un espíritu sereno, como mirando el horizonte de la historia. Exactamente, él estaba con una cierta preocupación singular por cada uno de los compañeros que estaban ahí,
tenía una preocupación recurrente por el destino de Tencha, su mujer que estaba en Tomás Moro. 2 de sus hijas habían estado en La Moneda y ya habían salido la Tati, ese ser maravilloso que estaba en ese momento embarazada, y Isabel, su hija menor. Ahora mismo se está escuchando el discurso del presidente. ¿Qué sientes cuando...? O sea, es inevitable, han pasado de todas maneras 46 años, o sea, más de 2 veces los años que yo tenía a ese. Es un tiempo largo, en general 46 años es la vida de una persona adulta, ya hecha. Sin embargo, hay un tema singular con el 11 de septiembre, y no solo los que vivimos ese periodo, o sea, no hay un solo chileno a estas alturas mayor de 52 años que no tenga recuerdos de ese día. Y en lo personal yo tuve, digámoslo así, el enorme privilegio de haber estado en un momento tan determinante de la historia de Chile. No hay muchos instantes de la historia de este país que sean comparables en su dimensión histórica y en la dimensión moral que implica el 11 de septiembre. Aquí no hay que perder de vista que el 11 de septiembre es una cisura en la historia de Chile, en su discurrir, pero también es una cisura moral, cómo uno se planta frente no al hecho del golpe de Estado, sino cómo se planta frente a la forma, a la manera, a las consecuencias que tuvo ese golpe de Estado en el alma del país. Uno podrá discutir 1000 horas las circunstancias políticas, podrá estar de acuerdo con que todos fuimos de alguna manera, los que teníamos responsabilidades muy menores porque éramos muy jóvenes y los que tenían responsabilidades mayores de uno y otro lado, todos tuvimos responsabilidades en que el país terminara en lo que terminó. Ese es un debate. El otro debate, el otro hecho, que en mi modesta opinión es el más sustantivo, es qué profundidad tuvo la herida en el alma de Chile que causó, no el golpe, lo digo, que fue un acto político, sino cómo los que lo dieron físicamente, que en mi opinión los militares en este momento tienen una gran responsabilidad, pero no cargan toda la culpa, porque no hay historia de un golpe militar, a menos que sea un cuartelazo de Palacio, que lo den los puros militares. Aquí hubo una muy profunda complicidad moral, política y programática de civiles frente a ese golpe, frente al modo como se realizó ese golpe de Estado. Entonces,
en un día como hoy yo creo que hay que reflexionar esas dos dimensiones. Sobre todo perdóname que me meta en lo que está pasando hoy día en Chile. Sobre todo cuando uno ve que se va acallando el diálogo, renunciando a la comunicación, ensimismándose en los propios argumentos sin tratar de dialogar, de conversar con el otro. Yo alguna vez lo dije hace muchos años cuando era ministro secretario general de gobierno en una intervención. Las palabras son la moneda en que se comunica en las sociedades. Cuando las palabras pierden valor, se produce una inflación perversa que lleva a una desproporción en los actos. Si se anula o se desvaloriza la palabra, se desvalorizan también los actos y ya da lo mismo lo que se hace. Y eso es responsabilidad colectiva y eso no es un problema de cargarse culpas unos con otros, es una responsabilidad colectiva. Y yo veo con cierta preocupación que en este momento, cuando yo veo lo que pasa en mi colegio, en el Instituto Nacional, cuando yo veo esa cloaca grosera que suelen ser las redes sociales, uno piensa, aquí estamos haciéndonos reos nuevamente de una responsabilidad grave en romper el necesario diálogo que es el sustento de la sociedad. Obviamente las condiciones son muy distintas, los tiempos históricos son muy diferentes, la forma en que esto se puede llegar a degradar va a ser, espero, muy distinto a lo que fue Chile del 73, pero tenemos que tener un enorme cuidado. El 11 no es solo de un sector en uno u otro sentido. El 11 es una fecha nacional de todos nosotros que nos tiene que, además de enorgullecer de figuras como el presidente Allende y su conducta impecable, nos tiene también que hacer pensar en esa clave, leer la pauta de la música que estamos tocando ahora. Muy interesante tu reflexión. En este momento se está escuchando la voz en directo de Pinochet y antes escuchamos Allende. ¿Qué abismo más grande entre la serenidad de Allende y esta cosa destemplada? Destemplada, sí. porque Pinochet es una personalidad singular. No es distinto a la figura de Franco. Cómo un mediocre de tono menor llega a marcar una sociedad del modo que ellos lo hicieron. Y no es solo la fuerza, yo quiero repetir eso, no es solo la fuerza, es la complicidad de los que tenían los instrumentos intelectuales, cognitivos, morales, para decir esto no tiene que ser así. Osvaldo, para ir terminando esta conversación, tú estás en La Moneda y hay bombardeo. ¿Qué se siente estar metido en el Palacio de Gobierno y escuchando o sintiendo el estrépito de los roques? Mira, en un momento te cuento esta anécdota para llegar al punto. El presidente Allende me pide que vaya a ver a los puntos que estaban defendiendo La Moneda, cuánta
dirigente de las Fuerzas Armadas, es decir, al final de Carabineros quedaba. Entonces yo me fui por el pasillo de los bustos de los presidentes, caminando, había una balacera infernal, y alguien me grita: agáchate, huevón, que están disparando. Entonces, ¿qué es esto? Cuando uno tiene 20 y está en una situación así, piensa que se van a morir todos, que uno es inmortal. Cuando cayó el primer rocket, estábamos con mi padre y un compañero del GAP situados en una cabina telefónica debajo de la escalera que iba a dar al gabinete presidencial por Morán de 80, cae el rocket y yo te contaba, ellos habían anunciado el bombardeo a las 12. El presidente Allende me había regalado hace un par de días atrás un reloj que en ese momento era una fantasía, que era un reloj negro que uno apretaba un botón y se veía en numeritos la hora, o sea, ahora un simple reloj digital, pero en esa época era la tecnología más de punta, y yo no atiné a nada distinto que apretar el botoncito para ver si habían sido puntuales, y la aviación de Chile había sido puntual, eran las 12:00 cuando cayó el primer rocket. De ahí luego el ambiente se hizo definitivamente irrespirable. Frente a mí estaba un viejo maravilloso que era don Daniel Vergara, un viejo corajudo que concentraba una odiosidad de la derecha enorme, un viejo una enorme dignidad, con el cual tuve el privilegio de compartir luego la cárcel. Bueno, y de ahí pasó todo lo que pasó, salió el grupo que salió con don Daniel también a hablar con los militares, cayó la moneda, se mató el presidente Allende en un acto que yo creo es de una enorme grandeza republicana, fue su último acto de servicio, porque él entendió que el rol de presidente de la República es un rol de tamaña dignidad que implica la propia vida del que lo encarna. Y de eso dio cuenta el presidente Allende. ¿Cómo Balmaceda? Como Balmaceda, es un tema muy de la tradición chilena. Sí. Bueno, Osvaldo. Bueno, yo agradezco mucho a mí venir en este día a este lugar de memoria. Es muy conmovedor, yo te contaba en la foto que hay ahí, es recorrer muchos amigos, conocidos, compañeros de curso del colegio que están entre los detenidos desaparecidos, es mirar la bandera que estaba en la moneda, es pensar no solo en Salvador Allende, sino en los que estuvieron con él, desde el doctor Arroyo, que murió lamentablemente hace poco, un cercanísimo colaborador del presidente Allende, pensar en mi padre, en los compañeros que murieron ese día, Enrique París, Coco Paredes y tantos otros, es pensar que este país ha ido siendo distinto y puede ser mucho más si miramos nuestro pasado con templanza y no con rencor. Bueno, hasta aquí hemos conversado en este día, esta efeméride, sí, que tiene una parte infausta y tiene una parte muy noble. La parte infausta es quienes dieron el golpe enteramente contra la Constitución, contra la República. La parte muy noble, bueno, encabezada por el presidente Allende y quienes como Osvaldo
lo acompañaron entonces y lo siguen acompañando.